En este video nos toca ver concavidad de una función. Y vemos que hay dos tipos de concavidad. Concavidad positiva o hacia arriba y concavidad negativa o concavidad hacia abajo. Decimos que una función es cóncava hacia arriba si las rectas tangentes quedan por debajo de la curva. Es decir, como ven en el gráfico, espero que lo puedan ver, las rectas tangentes que uno traza están por debajo de la curva. En cambio, es cóncava negativa cuando mira hacia abajo y las rectas tangentes me quedan por encima de la curva. Bien, para ver la relación que tiene la concavidad con la derivada, veamos que cuando la función es cóncava positiva, las pendientes de la recta tangente que hemos trazado en el gráfico van creciendo. Es decir, si las pendientes de la recta tangente van creciendo, implica que la derivada es creciente. Recuerden que la pendiente de la recta tangente lo da la derivada. Entonces, la derivada es creciente. Y como ya han visto, cuando la derivada es una función, y como han visto, cuando la función es creciente, su derivada es positiva. Por lo tanto, la derivada de la derivada, que es la derivada segunda, va a ser mayor que 0, cuando es cóncava positiva. Por el contrario, fíjense que cuando es cóncava negativa, las pendientes, las rectas tangentes se van haciendo cada vez más horizontal y luego con pendiente negativa. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente va decreciendo. ¿Y cuándo una función es decreciente? Cuando su derivada es negativa. Por lo tanto, si las derivadas van decreciendo, su derivada tiene que ser negativa, o sea que va a ser la derivada de la derivada segunda. Entonces yo ahí en rojo les puse, va a ser cóncava positiva, implica que la derivada segunda es mayor que 0. Y cuando es cóncava negativa, la derivada segunda es menor que 0. Bien. Luego tenemos lo que se llama punto de inflexión, que es aquel punto del dominio, siempre tiene que pertenecer al dominio, donde la función cambia de concavidad. Una función puede ser cóncava positiva en un intervalo y cóncava negativa en otro. Bien. Entonces, el punto donde cambia la concavidad se llama punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, fíjense, en ese punto no es ni cóncava positiva ni cóncava negativa. Por lo tanto, la derivada va a valer 0. Esa es la condición necesaria. Ya vamos a ver la condición suficiente. Quiero aclarar que para que tenga punto de inflexión, la que debe ser 0 es la derivada segunda. Esa es la condición necesaria, que la derivada segunda sea nula, igual a 0. Bien. Para que exista un punto de inflexión, tiene que cambiar de concavidad a derecha y a izquierda de ese posible punto de inflexión. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar el signo de la derivada segunda en los intervalos que quedan en ese posible donde se anula la derivada segunda. Entonces, es similar a lo que hicieron con extremos, pero con extremos lo hacen con la derivada primera. Acá vamos a hacer el mismo mecanismo con la derivada segunda.
Y esa va a ser el cambio de, si el punto si a izquierda y a derecha cambia de signo la derivada segunda, ese punto es un punto de inflexión y esa es la condición suficiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver qué se hace para hallar ese punto de inflexión y su concavidad. Tenemos una función polinómica, x cubo menos 12x cuadrado más 36x más 8. Bien, y lo que tenemos que hacer primero es buscar el dominio. Al ser una función polinómica, sabemos que el dominio son todos los reales, o sea, no tiene ninguna restricción la función. Entonces, dominio todos los reales. Ahora bien, sacamos su derivada primera. Bajo el 3, me queda 3x cuadrado menos 12 por 2, 24x, más 36. Y de ahí pasamos a la derivada segunda. Nos va a quedar 6x menos 24. Ahora bien, lo que vamos a hacer para hallar la concavidad y el punto de inflexión es igualar esa derivada segunda a 0. Entonces, si 6x menos 24 es igual a 0, despejando, nos queda 24 sextos, que es igual a 4. Bien, entonces, ese punto, que es el posible punto de inflexión, todavía no sabemos, porque no sabemos qué pasa a izquierda y a derecha de ese punto. Entonces, tenemos ese punto, divide el dominio en dos intervalos, de menos infinito a 4 y de 4 a más infinito. Entonces, tenemos que estudiar el signo de la derivada segunda en esos intervalos. Recuerden, si la derivada segunda es positiva, es cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda es negativa, es cóncava hacia abajo. Bien. Bien. Del intervalo menos infinito 4, elegimos cualquier valor de ese intervalo. Yo elegí el 0. Entonces, reemplazo el 0 en la derivada segunda, que es 6x menos 24. Entonces 6 por 0 menos 24 nos da negativo. Entonces en todo el intervalo va a tener el mismo signo. O sea que en menos infinito 4 va a ser cóncava hacia abajo. En cambio en el intervalo 4 más infinito, por ejemplo, elegimos el 5. Reemplazo la x por el 5, me queda 30 menos 24 es 6. Al dar positivo es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Entonces cambia de concavidad. Por lo tanto, 4, 24 es punto de inflexión. TI es punto de inflexión. ¿De dónde sale ese 24? Ese 24 es el resultado de reemplazar el 4 en la función original. Es la imagen de 4. Si ustedes en la función que era un x cubo y demás, una cúbica, van a ver que da 24. Bien. Entonces, 4, 24 es punto de inflexión, quedando así concluido el ejercicio. Veamos otro ejemplo donde el dominio no son todos los reales. Esta es una función homográfica, si se dan cuenta, recuérdenla, donde x más 1 no puede ser 0 porque está dividiendo. El denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x no puede valer menos 1. Dominio son todos los reales menos el menos 1. Bien. Dada esa aclaración, pasamos a derivar. Derivada primera y derivada segunda. Ahí le hice todos los pasos. Derivada de un cociente. Como tengo que volver a derivarla, tengo que reducir al máximo la expresión de la derivada primera. Y la derivada segunda me queda como menos 2 sobre x más 1 al cubo. Fíjense que ahora tendríamos que hacer la derivada segunda igualar a 0. Menos 2 sobre x más 1 al cubo nunca puede valer 0. Ya que me quedaría, si la igualamos a 0 y paso multiplicando el denominador, me quedaría menos 2 igual a 0,
que es un absurdo. Por lo tanto, no tiene punto de inflexión. Bien. Pero hay un valor que no pertenece al dominio, que es el -1. Ese valor divide al dominio en dos intervalos. Exactamente. Bien. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Tomar de cada intervalo un valor para reemplazarlo en la derivada segunda y ver el signo que tiene. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 1, tomamos por ejemplo el -2 y lo reemplazamos en la derivada segunda, es decir, -2 sobre x más 1 al cubo. Y ese me va a dar un resultado positivo. Entonces, en menos infinito menos 1 tenemos concavidad positiva, cóncava hacia arriba. Ahora vamos a ver de -1 a más infinito. Elijo el 0. Si reemplazamos por 0, la derivada segunda a la x la reemplazamos por 0, nos da -2. Entonces, en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Como ven, la función cambió de concavidad, pero no tiene punto de inflexión. -1 no pertenece al dominio. Cambia de concavidad, pero no tiene punto de inflexión. Bueno, espero que se haya entendido la diferencia cuando son todos los reales y cuando tengo un valor que no pertenece al dominio. Fíjense, ya les vuelvo a repetir que son los mismos pasos que hacían con extremos, pero ahora con la derivada segunda. Espero lo hayan entendido. Suerte.